Encuentro Nacional Virtual para Héroes y Familias y Cuidadores, Debra, Colombia, con una invitada desde Debra, México. Ella es una chica con una epidermolisis distrófica de 35 años que lidera también un grupo de pacientes en México. Le damos la bienvenida a ella, no sé si ya se conectó, pero por si acaso. Y arrancamos. Debra, Colombia, nace en el año 2009, pero desde el 2010 iniciamos con un sueño que era empezar a reunir a los pacientes, a los papás, a los cuidadores, en espacios donde no solamente hubiera un parámetro de darles información y de hacer atención especializada desde los diferentes especialistas, sino también de que ustedes pudieran socializar y compartir. No, pienso que lo más increíble de un encuentro es todo lo que sale de las mamás, de los papás, de los cuidadores. Hay un parámetro maravilloso para poder dar algunos tratamientos, incluso para Debra Internacional. Como ustedes saben, Debra está presente en más de 54 países y muchas de las herramientas específicamente para el cuidado de la piel y prevención y tratamiento de heridas no han salido del cuerpo médico, sino han salido de los mismos cuidadores o de los mismos papás. Entonces, en algún país del mundo a alguien se le ocurrió que si le salían muchas ampollas y había sangrado en la planta de los pies, se podía colocar una toalla higiénica como plantilla en el zapato de un chico. O tenemos experiencias intuitivas asociadas a medicina tradicional, en donde los recién nacidos han sido cubiertos por hojas de árboles específicos, o donde se han pinchado las ampollas con las espinas del árbol que tienen en el lugar donde viven. Todas estas experiencias se socializan no solo en los encuentros regionales, sino a nivel nacional, que después se comparten a nivel internacional. Se les dan unos visos para que las cosas puedan ser seguras para todos. Por ejemplo, se respeta el uso de las hojas de los árboles colocadas en las heridas, pero previa desinfección de ellas con agua hirviendo o con diferentes circunstancias que ya les van a anotar nuestros expertos en heridas. Pero hablo de socializaciones porque eso es muy importante. Por efectos de la pandemia, pues hoy tenemos que hacerlo a través de una pantalla, pero no es el excepto. Estamos aquí para compartir experiencias y bueno, siendo el año 10 de encuentros y el número 11 de Debra, qué rico que no hayamos tenido que interrumpir estos espacios y tomarlos a partir de las pantallas en este momento. Es así como Debra Colombia, a partir de la pandemia, tiene que hacer un proceso de reingeniería y de replanteamientos en muchos términos. Acá tenemos a Yalik, todos los recordamos de una manera muy, muy especial. Él soñaba con ser piloto y seguramente está volando muy feliz y acompañándonos en estos espacios. Pero la idea es llegar a todos estos lugares de Colombia. Estamos conectando en este momento 72 héroes con piel de mariposa a sus padres y a sus cuidadores a través de un proceso de conectividad importante que se logró, y qué rico que estemos aquí reunidos para aprender, ustedes y por supuesto nosotros. Este es el programa para el día de hoy. Vamos a hablar un poco de los derechos y los deberes de los pacientes con epidermolisis, no solo a nivel estatal, sino a nivel de compromiso en lo que tiene que ver con la Fundación Debra Colombia. Vamos a hablar un poquito del porqué de los lineamientos de la medicina alternativa complementaria en estos espacios. Aquí no voy a dar, pues digamos que una gran conferencia sobre cada cosa, sino recordemos que tenemos algunas personas nuevas que quisiera que entendieran un poco los lineamientos que estamos realizando desde esas líneas de trabajo complementarias. Vamos a estar acompañados por el doctor Mauricio Torres, quien ha sido, digamos, nuestro líder en términos de dermatología pediátrica y quien también ha unido a la Asociación Colombiana
de dermatología en estos espacios, se ha unido a una gran red de profesionales en diferentes lugares de Colombia, quienes se han unido a la causa Debra y nos han ayudado a aportar todos los procesos de protocolos a los pacientes en diferentes zonas del país. A él, a su equipo de trabajo hospitalario, a sus residentes, le doy también la bienvenida y un sentido de gratitud enorme por tener ese compromiso tan importante con nuestra causa. Posteriormente vamos a hablar un poco de prevención y tratamiento de heridas en epidermolisis. A cargo de esta conferencia estará la doctora y jefe de enfermería Olga, quienes muchos de ustedes ya la conocen, pero para quienes no, pues van a tener acceso a esta información clave. Algunos para recordarla, otras para afianzarla y otros para aprenderla. Siempre hay que aprender. Creo que en cualquier encuentro podemos repetir muchas cosas, pero siempre habrá cosas nuevas y para quienes están nuevos acá, pues por supuesto tomen apuntes y posteriormente vean esta conferencia una y otra vez, porque es como cuando uno lee un libro, quizás cuando uno lo lee la primera vez no encuentra muchas cosas que van apareciendo en segundas lecturas. Y finalmente vamos a hablar de la utilización adecuada del material de curación. Esto es súper clave, nos permite mejorar las heridas, optimizar el uso del material. Esto estará a cargo del enfermero Nicolás, quien ha estado acompañándonos en muchos de los encuentros y a quien también damos los procesos de bienvenida. La enfermería es clave acá, entonces por favor pregunten, anoten las preguntas para que al final de las charlas podamos hacer este espacio de trabajo. Arranco entonces iniciando con los derechos y los deberes de los pacientes con epidermolisis. Voy a comentarles un poco sobre los avances estatales que nos han permitido tener muchas reuniones que hemos tenido con el Ministerio de Salud en la Mesa de Enfermedades Huérfanas, que digamos de la cual hace parte la Fundación Debra Colombia. Este es un triángulo que pienso que es lo que pretende la Fundación, en donde queremos unir y centralizar y uniformar un poco la información, tanto para los equipos de salud de médicos de diferentes EPS que no pertenecen a Debra, pero a quienes les hacemos llegar la información para que les puedan apoyar en términos de cobertura y de formulación y de la aplicación de los protocolos. En términos de comunidad, porque necesitamos una comunidad que esté sensibilizada y que no sea excluyente para nuestros héroes, uniendo, digamos, las necesidades de los afectados y de los pues, tanto familias como pacientes. Y Debra está para eso, para hacer educación y sensibilización, aprovechándonos, digamos, de una arma maravillosa que es la ley, que aunque no se cumple como quisiéramos, tenemos esa luz que muchos países no tienen. Dentro de las reuniones que hemos hecho a nivel estatal en el Ministerio de Salud, donde hemos trabajado conjuntamente con los últimos dos gobiernos, hemos tratado de afianzar un poco el proceso de la ley de enfermedades raras. Para quienes no lo saben, una enfermedad rara es aquella que tiene una persona en frecuencia de 5.000 habitantes. Para epidermolisis es 1 en 17.000, es decir, es una enfermedad bastante rara. Entonces, se hizo una ley hace exactamente 10 años que daba apoyo a pacientes con estas condiciones, porque muchas veces pues tienen todas las limitantes que ustedes han tenido, los médicos desconocen de la enfermedad, no saben qué hacer, no saben qué formular, si lo formulan pues a veces no se hace de la manera expedita administrativamente hablando, entonces toca unir muchos procesos para que al final esa ley se cumpla. Esta ley no existe en muchos países, entonces hay que aprovecharnos de que por lo menos en el papel tenemos una herramienta para luchar digamos, el que se cumpla el derecho fundamental a la salud. Tenemos herramientas como la Superintendencia de Salud, a quienes podemos poner quejas en este momento a través de Internet y se hacen seguimientos de manera directa y de manera de acompañamiento por Debra Colombia. Está la Defensoría del Pueblo. Entonces, aunque yo sé que esto ha tenido muchas limitantes, créanme que es una herramienta que
en muchos países ni siquiera existe la ley, o sea, son desconocidos, no tienen cobertura ni siquiera en el papel. En esta mesa de enfermedades huérfanas se define hace unos años que es imposible darle soporte o apoyo a pacientes con enfermedades huérfanas si no sabemos en dónde están, qué tienen, cuántos son. Entonces, el gobierno o el Estado define una herramienta que es un formulario que se debe llenar en las diferentes EPS con el fin de reportar que ese paciente tiene una enfermedad huérfana. Ya les voy a hablar un poco al respecto, pero sin esto, pues digamos que no existimos, no estamos en la mirada, pues no puedo decir, yo Juanita tengo una enfermedad rara, pero si el gobierno no me tiene a mí en la mira, pues claramente no existo para él y es imposible pensar en dirigir recursos hacia ese lugar, hacia ese hogar. Vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver en la cobertura de suplementación nutricional. En este momento, para todos ustedes, si lo requieren, hay cobertura de todo lo que tiene que ver con apoyo nutricional. Igualmente, en términos de cobertura de apósitos y vendajes que tengan registro INVIMA. Acá hago una claridad y es que hace 10 años no existía en Colombia ningún apósito de tipo no adherente, ni de baja ni de alta tecnología, que pudiéramos formular porque sencillamente siempre hemos traído las TELFAS desde Estados Unidos y pues claramente pues no tienen registro INVIMA. Las TELFAS son pues las grandes amigas de ustedes y bueno, pues digamos que empezaron a llegar otros apósitos con una tecnología diferente. Unos aplicarán, mejor dicho, no todos los apósitos aplican a todos, ni en todos los momentos, ni en todas las heridas. Pero estamos muy felices de que la industria o la compañía que tiene las TELFAS está en Colombia desde el mes pasado, entonces esto facilitará mucho uno, los procesos de formulación de estas para ustedes y dos, para el caso de la compra por parte de Debra, pues es mucho más fácil comprarlas acá en Colombia que hacer todo el proceso de logística para poderlas traer de Estados Unidos. Por otra parte, pues hay una limitante y es que muchas cremas no han sido cubiertas en el plan de salud, cremas cicatrizantes o cremas hidratantes, y esto es porque hay una limitante en la que los laboratorios han inscrito las cremas ante el INVIMA como productos cosméticos. Por lo tanto, dentro de la ley, estos productos cosméticos se salen de la cobertura. Por eso aquí es donde más podemos tener dificultades, pero hemos tomado también unas herramientas para tomarlo como si fuera parte de los dispositivos de curación y en algunos casos hemos logrado la cobertura por parte de las aseguradoras. También tenemos un Vital no disponible. De esto pues les hablará un poco más posteriormente el doctor Mauricio, pero esto es una crema de un origen natural. Digamos que el papá de esta crema es Ambrit Pharma y quien nos está patrocinando este evento. Y se hizo una investigación en muchos países, esto es un cicatrizante, digamos que estaba aprobado a nivel internacional para heridas en general, pero se hizo el año pasado un estudio en muchos países donde incluso participó Colombia en la cabeza del doctor Mauricio Torres y donde se tuvo una experiencia muy favorable en la mayoría de los casos. Esto, pues digamos que ya tiene registros internacionales, tiene toda la seguridad para aplicarse y en casos de heridas muy concretas tienen que tener unas características especiales, eso no es para una raspadurita chiquita, pero digamos que ya tenemos, digamos, varios pacientes cubiertos con este Vital no disponible y pues eso resulta pues maravilloso el hecho de ya poder tener, aunque sea una herramienta en términos tópicos que les ayude a tener días sin dolor, que implica un proceso, digamos, administrativo largo y un poco tedioso, sí, pero esto no lo teníamos hace 10 años, entonces es una maravilla poder tener todas estas oportunidades. Voy a hablar de manera corta de derechos y deberes, pero ya lo he dicho de manera indirecta previamente. El derecho a ser reconocido como portador de una enfermedad rara, para esto ya les hablé que hay un CIVIGILA, hay una cobertura de material de curación, porque hay una normatividad que así lo soporta,
Hay una cobertura de suplementación nutricional, hay la posibilidad de tener un certificado de discapacidad que va a traer ciertos beneficios. Tenemos la posibilidad también de la cobertura del diagnóstico genético por la Seguridad Social. Para el caso de Debra, aquí ya me salgo de estado y me voy a Debra, tengo el derecho a autorizar la toma y de fotos o videos, tanto desde el punto de vista en la consulta médica como en los eventos de las reuniones Debra. Ese es un documento que ustedes han llenado al ingreso de Debra, y si cambian de opinión, también es válido. Eso no los hace ser partícipes o no de la fundación. También tienen derecho a manifestar no querer realizar un tratamiento médico sugerido. Por decir algo, yo les digo, mi sugerencia es que utilicen este medicamento homeopático porque es desde mi línea. Ustedes tienen derecho a decir, no quiero utilizarlo, pero esa información es importante que me la digan porque no quiero desperdiciar recursos en donde yo estoy enviando un medicamento que tiene un costo en alguien que pues con eso haga nada, que lo guarde detrás de un televisor, pues eso no tiene sentido. Y tenemos derecho todos a tener un trato respetuoso por los prestadores, por las demás familias y demás desde el punto de vista del equipo de Debra. Todos los derechos también implican tener unos deberes. Voy a hablar desde los parámetros generales. Tenemos el deber de solicitar, gestionar y asistir a las citas de las EPS, porque si no, todo lo que les acabo de comentar se cae, ¿sí? Entonces, si tengo derecho a la suplementación nutricional, a los apósitos y demás, y nunca voy a una cita a la EPS, pues nunca vamos a hacer nunca vamos a lograr la cobertura, que es la visión desde Debra, ayudarlos a tener esa cobertura desde el punto de vista estatal y de las aseguradoras. Tenemos el deber de reportar a Debra el estado del paciente y los avances en la EPS por lo menos cada 2 meses. Algunos están más compensados que otros, pero a veces tengo pacientes de los que no tengo ni idea, durante 6 meses cambian de teléfono. Bueno, no se imaginan lo que fue ubicar a muchos para lograr esta conectividad. Si cambian de teléfono, por favor, repórtenlo porque no podemos adivinarlo y ustedes se pierden de muchas cosas que son favorables para ustedes. Es una obligación, de cierta manera, participar de las actividades programadas. Por ejemplo, si yo hoy les hablo de una norma que los favorece a ustedes y en 2 meses llega un paciente y me dice, es que no hay ninguna norma, pues si no acceden a la información, pues tampoco tiene sentido porque Debra, finalmente, su prioridad es la educación en todos los aspectos y entonces, pues, ¿dónde quedamos? Tenemos el deber de cuidar y optimizar los recursos entregados en donación o préstamo. Para algunos se enviaron equipos para la conectividad. Esos equipos no son de los pacientes, son de la fundación y en caso de que haya un egreso, pues digamos que eso va a pertenecer a otro paciente que lo pueda necesitar. Entonces tenemos que cuidar eso, pero también tenemos que cuidar las telfas, el material, todo lo que se les envía. Si algo no les sirve, por favor devuélvanoslo, porque a alguno de todos ustedes, 72, alguno le va a servir. Y por supuesto respetar a cada uno de los miembros de las familias Debra, con esto creo que nunca hemos tenido problemas, pero hago un énfasis en el respeto a los donantes y padrinos. Cuando ustedes tienen contacto con los padrinos, por favor no les pidan cosas grandiosas porque ellos tienen una misión que es apoyar el kit de curación. Si ya se llegan a hacer ofertas distintas, pues es otra cosa, pero por favor no hagamos peticiones, porque muchos padrinos a veces se cansan y se retiran porque les empiezan a pedir dinero para pagar la luz, el teléfono, el colegio. Esa no es la misión de Debra y no es la misión del padrino, y no queremos que los padrinos se retiren porque pues son nuestra forma de apoyo. La ley de enfermedades raras ya se las comenté, pero tiene 10 años en Colombia y estamos haciendo toda la gestión para el cumplimiento de la misma. Del Civigila, creo que ya he hablado con todos ustedes, pero todos tienen que tener Civigila. Esto cumple como varios requisitos, lo reporta el médico de la EPS, puede ser el pediatra, puede ser el médico general. Esta es una ficha que se baja de internet del Instituto Nacional de Salud. Hay que tener los lineamientos del diagnóstico, cómo se hizo el diagnóstico a partir de la clínica, es decir, del examen físico o de una biopsia o de genética. Eso lo debe tener el médico para hacer el reporte, así como los datos de ustedes. El médico lo reporta a la IPS a la EPS regional, de ahí lo mandan a la Secretaría de Salud regional, digamos en este caso de Bogotá o de los diferentes municipios donde ustedes vivan.
A la semana siguiente eso va a la parte de nacional, es decir, que se toma 3 semanas desde que el médico lo reporta hasta que eso llega a los registros estatales en el Instituto Nacional de Salud. Ay, perdón. El diagnóstico molecular genético tiene un CUPS, es decir, una cobertura desde la... Este es el CUPS para la solicitud de este examen. Sería interesantísimo que todos tuviéramos este examen. Ya el doctor Mauricio les contará por qué y para qué. El derecho a la nutrición es un parámetro en el que se hizo una reunión desde diferentes grupos médicos y de nutrición desde varios países en una reunión en el año 2019 en Cartagena, donde se hizo la Declaración del Derecho a la Nutrición. A partir de esto sale una resolución en Colombia en mayo del 2019 y digamos que para el interés de este grupo, los pacientes que tengan menos de 5 años y grados de desnutrición o enfermedades raras de cualquier edad tienen derecho a la suplementación nutricional que requieran. Esto hay que saber. Y ustedes lo tienen en las cartillas que les hemos facilitado. La cobertura de dispositivos de material de curación, también, todo lo que tenga registro INVIMA. Como les digo, las TELFAS tienen registro INVIMA. Para quienes lo necesiten, nosotros les facilitamos la información, pero esta es la resolución que le da soporte a esa cobertura desde las EPS. El certificado de discapacidad, entonces creo que de ese nunca hemos hablado mucho, pero es algo que se hace de una manera voluntaria y gratuita. Es un documento personal e intransferible y certifica discapacidad en torno a dificultad de desempeño, deficiencias corporales, psicológicas o limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. A esto me refiero que, por ejemplo, un paciente que tiene una epidermólisis simple, pues no es que tenga discapacidad de que tenga que andar en silla de ruedas, porque a veces pensamos en discapacidad en silla de ruedas. No, esto lo que va a certificar es que esta persona tiene una limitación para hacer una caminata larga. Eso ya es una discapacidad. No entendamos la discapacidad como algo pues desde lo que tenemos un poco metido en la cabeza por las publicidades diferentes, pero sí hay una limitación para cierta actividad y eso es bueno que quede registrado. Para esto se hace una cita en la EPS y se solicita la historia clínica con el soporte del diagnóstico que implica que tengo una discapacidad, por ejemplo, para lo que les acabo de anotar. Con ese documento, que es la historia clínica, yo debería ir, o en este caso pedir en muchas oportunidades de manera virtual, una cita en la Secretaría Distrital de Salud, en este caso la Secretaría de Salud de Bogotá, para los que están en Bogotá, y para los que no, en la Secretaría Territorial de Salud, para que se gestione una cita con la EPS, con una IPS correspondiente. Es decir, yo voy con la historia clínica que me da la IPS a la Secretaría de Salud, para que la Secretaría de Salud me designe un sitio donde me van a dar una cita para hacer un certificado. En esa cita, que van a decir, usted vaya a tal centro médico el próximo 15 de octubre, debe ir con la historia clínica, ahí va a haber un equipo multidisciplinario, no va a ser una cita de uno a uno de un médico y el paciente, sino va a ser parte un médico por lo menos, y algunos profesionales adicionales, como profesionales de enfermería, terapia ocupacional, optometría, trabajo social, psicología o fonoaudiología. Por lo menos habrá 2 de estos. Para el caso de Debra, pues por supuesto sería clave enfermería, rehabilitación o terapia ocupacional. Ahí se emite el certificado, que es una clasificación internacional del funcionamiento. No es que usted no puede ir al colegio 3 días, no, sino se hace una certificación de que esta persona no tiene la capacidad para hacer caminatas durante 8 horas o 6 horas. Ese certificado se debe actualizar a los 6 años, a los 18 años y cuando haya alguna novedad que implique que haya discapacidad. Los certificados se emiten a partir de la resolución 113 digamos que estaban emitidos a partir de una ley anterior, tienen vigencia hasta el 31 de diciembre del 2021 y sirven para hacer procesos de política pública, priorizar programas sociales y en algunos casos promocionar servicios para la población discapacitada. Por ejemplo, el patrocinio de un mercado de 50,000 pesos al mes para personas con discapacidad. Si ustedes no tienen esto, pues no están en la jugada. Arranco con la segunda conferencia.
tiene que ver con los procesos de la medicina complementaria y la epidermolisis. Aquí no quiero hablar de alternativa, aunque pues sí es una alternativa, pero recordemos que aquí las alternativas son una situación complementaria, es decir, esto no está ajeno a lo que diga el doctor Mauricio, a lo que digan las guías de Debra Internacional, sino son una herramienta más para darles, para que ustedes estén mejor. Hablo desde esta línea porque mi especialización tiene que ver con los procesos de medicinas alternativas y tengo también una red de médicos que nos han ayudado desde diferentes líneas a estos procesos. Hablo de la homeopatía tiene que ver con sustancias de origen natural, ya sea mineral, vegetal o animal, altamente diluidas que estimulan una función específica en el organismo, que para el caso de ustedes tiene que ver con manejo del dolor, tiene que ver con inflamación, tiene que ver con optimizar la cicatrización o las heridas del alma, que también son importantes. La homotoxicología reúne varias sustancias de este tipo homeopático con un fin a una cosa global, por ejemplo, la epidermolisis desde varias líneas. La fitoterapia ya no son diluciones, sino son extractos de plantas que se utilizan para un fin determinado. En este caso, pues ayudar a cicatrizar, por ejemplo. Esos extractos pueden estar de manera directa, porque yo les diga, cómprense o adquieran una penca de sábila, o también la sábila viene en crema, o también la sábila viene en cápsulas, o también la sábila viene en jarabes. La opción farmacéutica, pues digamos que va a ser desde el lineamiento médico para darles la mejor opción. Las esencias florales son diluciones de flores, pero que me van a ayudar en la salud emocional. Esto no lo hemos utilizado a nivel global en Debra, pero digamos que se puede utilizar a partir de las consultas que hacemos de manera virtual en los seguimientos médicos. Frutoterapia, pues hemos hablado de esto en la parte de nutrición, hoy no voy a hablar de esto porque esto digamos que atañe a la parte nutricional, pero de esto lo hemos hablado en todos los encuentros, y la terapia larval, que algunos han tenido la posibilidad de experimentarla, pero pues digamos que es importante que sepan que existe y que si la quieren pues adquirir, tenemos los lineamientos para esto. Esto está respaldado todo por Debra Internacional. Voy a hablar de la homotoxicología, un poco de 3 productos que hemos utilizado con el apoyo de laboratorios GEL de Colombia. El Traumel tiene varias sustancias que me ayudan en el parámetro de inflamación, cicatrización, ¿vale? Por eso muchos de ustedes han tenido acceso a esto y siempre quiero que tengan allá un frasquito con Traumel porque me va a ayudar en un momento de emergencia y de acá que Juliana se los mande, pues les llega en 15 días que ya que. Pero eso va a tener unos parámetros de los que les voy a hablar ahorita. Esto modula la inflamación. El Neurexan ayuda a los parámetros de estar un poco más tranquilos. Esto ayuda, por ejemplo, antes de una curación, en donde todos estamos un poco estresados por lo que viene, tanto para los cuidadores como para los pacientes. Y el Nuxel me ayuda un poco en los procesos de hígado, para digamos, como despejar un poco toxinas del hígado, pero también me ayuda en los parámetros de reflujo, muy frecuente en ustedes, y sobre todo cuando hay parámetros de riesgo para hacer procesos de estenosis esofágica, me ayuda un montón. Voy a hablar específicamente del Traumel. Con el Traumel se hizo un trabajo desde una experiencia con Debra, en donde un paciente tuvo una herida grave, pues digamos que grave, donde se cayó por las escaleras y se esfaceló la mitad de la cara. O sea, se le fue toda la piel de la mitad de la cara. No queríamos en principio enviarlos al hospital para que lo hospitalizaran, porque a veces hay más factores de riesgo dentro de las hospitalizaciones, obviamente con ciertos criterios. Entonces lo que hice con el paciente y con su cuidadora fue, por favor, vamos a hacer este experimento y me vas a enviar registros fotográficos cada 2 horas, cada 4 horas, cada día, y vamos a mirar qué pasa para definir si realmente necesita una hospitalización, porque pues no me aparto de eso, pero para mirar si este parámetro sirve. Lo cierto es, ahorita les voy a mostrar las fotografías, pero esto, digamos que logró una cicatrización del 100% sin la utilización de antiinflamatorios tipo ibuprofeno,
naproxeno o etcétera, que tienen un parámetro de riesgo. No quiero decir que nunca sean necesarios, pero pues si los podemos evitar es una opción interesante. En 13 días logramos una cicatrización absoluta. Esto, digamos que se publicó en un congreso en su momento de medicina bioreguladora, de médicos que trabajamos con este tipo de medicinas, y fue seleccionado para participar en un concurso internacional de casos clínicos tratados con este tipo de medicina. Y digamos que la buena noticia fue que este estudio fue seleccionado como segundo premio a nivel internacional, donde participan muchos países médicos que hacen este tipo de trabajos, y nos ganamos el segundo premio en investigación de casos clínicos. Entonces, con el Traumel, digamos que ya tenemos una excelente experiencia, la idea es reproducirla, por eso es que todos ustedes tienen Traumel, por eso es que a muchos se los he formulado de una u otra manera, tiene varias dosificaciones de acuerdo a los parámetros, pero es importante que lo tengan en casa, y bueno, si alguien no lo quiere utilizar, por supuesto, también es libre de decir no quiero. Este es el caso, esta es la premiación al parámetro. Esto se realizó en Alemania en el año 2016, pero esta fue la herida del paciente, absolutamente la mitad de la cara absolutamente esfacelada. Vemos acá el día 2, el día 3 ya con algo de costras, el día 5 ya con un proceso que incluso no necesitamos suturas, que era una posibilidad también. No requerimos de suturas, no requerimos de antiinflamatorios, y el día 13 teníamos una cicatrización absoluta sin uso de ningún antiinflamatorio. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. La fitoterapia, hablo de dos productos que he trabajado desde el punto de vista personal. Fue un proceso como de experimentación. Este primero de acá, que a ustedes les ha llegado, es una fórmula magistral que tiene extractos de plantas. Plantas que tienen ¿cuáles finalidades? 1, reducir dolor. 2, reducir un poco la rasquiña. 3, ayudar en el parámetro de la inflamación. Y 4, optimizar los tiempos de cicatrización. Desde mi línea fue un experimento que hice con Nuri Nixa, que fueron las dos niñas por las cuales se inspiró Debra Colombia, porque en ese momento yo no tenía ni Debra, ni laboratorios que me ayudaran, ni nada. Entonces empecé a experimentarlo, digamos que empecé a porcentajes de plantas, entonces que si he hecho más caléndula o más sábila, o si he hecho más botón negro, y bueno, de ahí salió esta crema, de la cual creo que todos han tenido una buena experiencia, o la mayoría. La primera era en una base de vaselina, esta. Sin embargo, lo que fuimos viendo cuando ya trabajamos toda la población de Debra, es que a algunos el olor no les gusta, y es respetable. 2, no a todos les va bien con la vaselina, entonces quise hacer una nueva línea, que es esta segunda, que tiene una etiqueta azul, en donde ya la base no es vaselina, sino la base es un aceite de coco. Y las dos no funcionan igual para todo el mundo. Muchos piden de coco, muchos piden de vaselina, muchos han pedido de las dos, pero la de coco en tierra caliente se vuelve muy líquida, entonces a veces es difícil, pues, como la fijación de esta herramienta. Pero es una posibilidad, hace parte, y también, si no les sirve, por favor, devuélvanla, no la pidan, para utilizar los recursos de la mejor manera. Esto es, perdónenme, lo que tiene que ver un poco con la frutoterapia. Como les digo, esto lo he comentado en todas las charlas de nutrición de las cuales ustedes han hecho parte, pero como la anemia, aquí me voy un poco al parámetro, como la anemia es muy frecuente en Debra por la pérdida de sangre en las heridas, pues siempre he hablado de los frutos rojos. En algunos casos hemos hablado del yogur por los probióticos. Bueno, las uvas con una sustancia que tienen que se llama resveratrol, que me ayudan en el parámetro de inflamación y cicatrización, pues son algunas cosas que hemos venido utilizando en la dieta diaria. Por supuesto, patrocinando que no lo unan a Coca-Cola y a cosas de ese tipo, porque no, pues no aplica. Pero bueno, esto lo veremos después con detalle en la parte de nutrición, que veremos en otro encuentro posterior. Pero todas estas son herramientas, como les digo, complementarias, que se suman a lo que diga el doctor Mauricio Torres, que se suma a lo que diga el doctor Hernando Marín, que nos acompaña desde Medellín, que se suma a todos los tratamientos, y a nadie le va a hacer daño, ni las goticas de Traumel,
ni la crema magistral, ni la parte nutricional. Entonces es una invitación a que tomen esos parámetros. Hablo un poco acá, para finalizar mi línea de charlas, con la larvaterapia. La larvaterapia es una terapia de tipo no farmacológico que se hace con las larvas de un tipo específico de mosca que se llama Lucidum. Estas larvas, aclaro, esta terapia larval está referida en los protocolos de Debra Internacional y tienen experiencia en esto Japón, Reino Unido y Colombia. ¿Listo? En Reino Unido no las utilizan de manera libre, como ven ahí las larvas colocadas sobre una mano en un posoperatorio, sino que las colocan en unas bolsitas de té. Esa técnica también se aplica, pues porque a veces puede resultar un poco como impresionante para el paciente. ¿Qué hace la larva? La larva se come el tejido necrótico o el tejido que está dañado de manera selectiva. Ellas no se comen un pedacito de piel buena. Entonces hace una cosa que se llama biodebridación, debridación biológica. Se comen el tejido, las larvas se dejan ahí, en este caso creo que fueron 4 horas, pero a veces es menos dependiendo de la cantidad de tejido. Es importante que lo sepan, ¿por qué? Porque hemos tenido mucho éxito con esta técnica, sobre todo en los parámetros postoperatorios. El más reciente de Brian es un paciente que está conectándose, creo que desde el Tambo, Nariño, a quien recientemente le hicieron una amputación y la herida de la amputación absolutamente difícil de cicatrizar. Se colocaron larvas a pesar de las 1000 dificultades porque pues no podíamos trasladar al médico, que es el doctor Pedraza, a Pasto en este momento, y finalmente se logró que se pudiera ir por transporte terrestre y llegar allá. Y los mismos cirujanos a quienes hicimos un acompañamiento previo a la cirugía desde el equipo de Debra, se quedaron aterrados de la forma de cicatrización. O sea, se colocaron las cremas solamente y el asunto no iba. Esto era trasladar un paciente desde una región lejana hasta la capital para hacer un debridamiento quirúrgico que implicaba nuevo acceso a salas de cirugía, nuevo acceso a anestesia y demás, y lo pudimos hacer sin anestesia, en su casa, digamos de una manera tranquila, un procedimiento de 2 o 3 horas, y hoy en día la evolución ha sido realmente espectacular. Esta línea de tratamiento, digamos que el líder en Colombia y en Latinoamérica para esto es el doctor Hilderman Pedraza. Él no trabaja directamente con nuestra fundación, pero siempre digamos que nos ha hecho, pues en este momento tenemos un equipo nuevo por diferentes circunstancias, pero para quienes se requiera el servicio, él lo hace de manera voluntaria, gratuita, para quienes lo necesiten. Esto pues también dejo aquí como las opciones, que cuando haya mucho tejido necrótico o esto, pues hagan la solicitud y por supuesto se hace. Finalmente, ustedes son nuestra razón de ser. La primera fotografía la traigo acá porque es una foto que se tomó con Nuri y Nixa, las 2 niñas por las que se inspiró Debra Colombia, Santiago y María Alejandra. Esto fue 5 años antes de hacer Debra Colombia y fue la primera reunión con la visión de reunir pacientes para ayudar que tuvieran esta condición. Es decir que Debra tiene 11 años. Mi relación con Nuri Nixa está desde el 2001. Esta foto creo que fue alrededor de 2005, 2006. Y 3 años después, pues se dan los lineamientos para hacer Debra Colombia. Para apoyar héroes, que ustedes ven en la diapositiva de la derecha, por eso las camisetas que en algún momento les enviamos, porque ustedes son unos héroes, ustedes nos hacen entender qué es lo realmente importante en la vida, de cómo a pesar de tener heridas y de lastimarse muy fácil, tienen una sonrisa, tienen un mensaje, tienen tantas cosas para darnos a nosotros y al mundo en general, que es un recorrido maravilloso, que espero que aprovechemos de la mejor manera, como cualquier familia. En cualquier familia hay dificultades, en cualquier familia hay limitaciones económicas,
pero fíjense que a pesar de las limitaciones económicas, a pesar de que en mayo pensábamos que Debra Colombia se cerraba en agosto, estamos aquí sentados a través de una pantalla, pero estamos unidos, comprometidos y bueno, con muchos parámetros de interés. En un papel, por favor, van a anotar esta clave que es para pedir el próximo kit. La clave es mariposa 20. ¿Listo? Les doy un gran abrazo desde Bogotá hasta todas las regiones de Colombia que logramos apoyar. Y también doy la apertura a la conferencia. Ah, no, mentiras. Voy a darles un espacio para las preguntas por si las tienen. No sé, Alicia, cómo va a Sí, por organizar esta. favor, cada uno, si desea hacer alguna pregunta, alza la manito en la pantalla o le abrimos su micrófono y alza la manito si no sabe dónde está la pantalla. Por favor. Muchas gracias. No sé si haya preguntas, comentarios, experiencias, o si todo quedó súper clarísimo. Hola. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Adelante. Liliana, ¿cómo estás, Alicia? ¿Cómo están? Primero que Hola, todo, Mauricio. gracias. Gracias inmensas. Nosotros nunca nos vamos a cansar de agradecerles a Alicia, a Liliana, a Juliana, a Rumeri, al doctor Mauricio, a todo el mundo. Nunca nos vamos a cansar de agradecerles. Dios me las bendiga siempre, a ustedes y a sus familias. Amén. Una pregunta, Liliana, es que nosotros queremos hacer que las citas, exigirle a la EPS que las citas se hagan virtuales, sobre todo durante este tiempo. Es una Entonces, opción y es un derecho tuyo. ¿no es cierto? O sea, nosotros podemos exigirle a la EPS que las citas, porque nos están colocando unas citas que son presenciales y les dimos, a mí me da mucha pena, les dimos, pero nosotros a Santiago no lo sacamos de la casa. La tienen, Claro. entonces, Y aquí valga muchísimo ese aporte, muchísimas gracias. Y me pasó a anotarlo. Pero digamos que la pandemia ha partido la medicina en dos, por lo menos para nosotros, y a favor de nosotros. Eh, por favor, apaguen sus micrófonos y ahora ¿sí? Se oye mucha interferencia. Eh, Hace unos años en Colombia la telemedicina era una cosa como del más allá para cosas de grupos grandísimos, pues digo, la clínica X con la experticia X, bueno, eso no, digamos que no aplicaba ni en sueños, era muy complicado además certificarse como un prestador a través de telemedicina. En este momento y por la situación de la pandemia, esto nos da una oportunidad y la idea es volver los problemas oportunidades y no problemas.